este mes vamos a tener una serie de predicaciones en este mes. Este domingo, el próximo domingo 13, cambiamos un poco por el tema del aniversario de la iglesia. Luego retomamos el 20, el tema del nacimiento de Jesús. El 24, desde luego, jueves 24, tendremos este culto que también hablaremos de este asunto. Y posteriormente tenemos lo de fin de año. Pero cambiamos un poco el tema de la predicación. Ya con 1 Corintios hemos acabado. Es muy importante pensar siempre en estas fechas en Jesús. Nos es vital. En realidad tendríamos que pensar todo el año en Él, no solamente en estas fechas. Todos los días son días del Señor, y a nuestra mente tiene que venir Cristo todo el tiempo. No puede ser temporal, no puede ser de momentos. Sin embargo, nosotros tenemos eventos históricos en la historia de la humanidad que son muy, muy importantes. Y no estoy hablando necesariamente del nacimiento de nuestros hijos, o de nuestra boda, o de nuestra graduación, o de un momento importante. De ninguna manera. Hablamos de momentos históricos de toda la edad de la tierra, de toda la historia de la humanidad. Y los momentos históricos más importantes están determinados por Cristo. Esa es nuestra historia, así está trazada nuestra historia. De hecho, nuestra propia historia la hemos considerado como antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el centro de la historia, y sin Cristo la historia no tendría sentido. Nuestra vida misma carecería de valor. No tendría sentido que nosotros tuviéramos una historia sin Cristo. Quien la determina es Él, quien la sustenta es Él, quien la planea es Él. Así que entonces Cristo es el centro de nuestra atención. Pero hay dos momentos, dijimos, históricos muy, muy importantes, los más importantes en toda la historia de la humanidad. Uno es la encarnación, el nacimiento de Cristo. Este es el momento importante de nuestra historia. No hay otro más importante. El que pensemos, el que digamos entre nosotros, no puede ser más importante que reconocido por cristianos y por no cristianos. Este es el momento más importante de la historia. El otro momento más importante de la historia, dijimos dos, sería la resurrección de Cristo. Primero el nacimiento, ¿no? Y luego la resurrección. Usted debe de notar que en estos dos eventos históricos estamos hablando de Cristo, ¿sí? Dice la Biblia que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. No tendría sentido pues que estuviéramos reunidos como iglesia hoy. Vaya, no habría iglesia. Así que entonces estos dos momentos históricos son determinantes para la historia de la humanidad. Ya dijimos, creyentes o no creyentes. Cristo parte la historia, no solamente la parte, sino que además construye la historia, que es su historia. Nosotros sabemos por el testimonio bíblico que porque de Él y por Él y para Él son hechas todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Así que tenemos nosotros el privilegio de hablar del autor de la historia. Cristo es el centro de nuestra atención. En este mes tenemos que poner nuestra atención en Cristo, ninguna otra cosa. Nada que esté a nuestro alrededor tiene que tomar nuestra atención. Nuestra atención tiene que estar centrada en Cristo. El espíritu de la Navidad es Cristo, y ahí tiene que estar puesta nuestra atención. Hay un gran debate hoy día, siempre cada año sale un debate parecido en que mencionaré en diferentes medios. Dicen, bueno, en realidad estamos teniendo una actitud pagana al celebrar la Navidad. Por ahí empezaron a salir publicaciones de este tema y apelan un poco al hecho de que Jesucristo no nació exactamente el día que nosotros decimos que nació. Ahora, en realidad nosotros no decimos nada. En realidad tampoco nos importa mucho si nació o no nació el 25 de diciembre de hace 2015 años. No sé, es como muy importante esto. Lo que es más importante es el hecho de que nació. Esto es lo que nos es relevante a nosotros. No entramos en discusiones que nos llevan a nada de que si nació en un día o nació en el otro, o si 4 años después, o si 4 años antes, o si meses, o lo que sea. No nos es tan importante este asunto. No entremos en este debate. En realidad lo que nos importa es saber que Cristo nació. Esto es lo que nos importa. Lo celebramos ahora, lo seguiremos haciendo, lo recordamos en estas fechas, lo seguiremos haciendo, y nos sumamos a los millones de cristianos que recuerdan el nacimiento de Jesucristo, que es el evento más importante para nosotros. Cristo nació, y eso para nosotros es suficiente. No nos metemos en detalles de los tiempos, de las cronologías. Lo que nos importa es saber que Él
nació, que el Señor, que Dios se hizo carne en Jesucristo y que vino a nacer para empezar la obra de redención para la humanidad que Él había escogido salvar desde antes de la fundación del mundo. Así es que tenemos esta verdad absoluta. Cristo nació y no nos queda la menor duda. Ahí ponemos nuestra atención. Ahora bien, hemos de considerar el nacimiento de Cristo. Tenemos diferentes perspectivas. Podemos ponernos desde diferentes ángulos para ver el nacimiento de Cristo. De hecho, si quisiéramos tener una historia cronológica correcta del nacimiento de Cristo, o por lo menos la que tenemos autorizado conocer, bueno, pues vamos a una combinación del Evangelio de Lucas y de Mateo y podemos tener prácticamente los acontecimientos cronológicos del nacimiento de Cristo, incluso desde antes del nacimiento de Cristo, desde la anunciación por los ángeles a los pastores, por ejemplo, o desde la anunciación a María y a José del nacimiento de Cristo. Tenemos historia cronológica. Pudiésemos ir a estos textos, son tradicionales, son importantes, no los podemos pasar por alto, hay que leerlos, hay que recordar esta historia. Esta es una visión del nacimiento de Cristo. La otra visión que podemos tener del nacimiento de Cristo o de todos estos acontecimientos los da el apóstol Juan. Juan habla del nacimiento de Cristo de una manera muy peculiar, muy particular. Debemos de recordar que Juan el apóstol es este que escribió el Evangelio de Juan, que lo tenemos escrito en los 4 evangelios, no sinóptico por cierto, porque no es parte de estos evangelios donde se narra este hecho cronológico, tiene un propósito diferente. Él escribe también primera, segunda y tercera de Juan. Hoy concentramos nuestra atención en primera de Juan, y también por supuesto el libro de Apocalipsis, donde también de alguna manera nos habla de este Cristo que nació y también este Cristo que vendrá, en lo cual es una esperanza maravillosa, la segunda venida de Cristo. Y Juan lo narra. Pero vamos a ver la perspectiva del nacimiento de Cristo a partir de Juan, que no nos narra los acontecimientos históricos, no nos dice qué estaba pasando en aquella época, quién era el emperador, quiénes lo visitaron, ni siquiera nos habla de si fue envuelto en pañales o acostado en un pesebre. En realidad no nos habla Juan de esto. Él va con un propósito más particular, más específico. Conocemos el propósito en el Evangelio. Sabemos por el Evangelio que Juan está escribiendo para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan al escribir. No es distinto en la primera carta tampoco, ni en la segunda, tercera y en el Apocalipsis. La mente de Juan está inspirada por el Espíritu Santo, tratando de escribir para que la gente sepa que Jesús es Dios, que sepa que Jesús es el Mesías, que sepa que el que cree en Él, dice en 3:16 de Juan, no se pierda, pero tenga vida eterna. Así que entonces nos presenta a este maravilloso Jesucristo y nos habla de este Jesucristo en este ámbito de la salvación. Él es el único que escribe, por ejemplo, los famosos 7 yo soy de Jesús, en donde Él se muestra como Dios en estas metáforas maravillosas en el Evangelio de Juan. Bueno, pues entonces Juan nos presenta a este Cristo y quiere que lo conozcamos como Dios. Si Él quiere que lo conozcamos como Dios, entonces su cristología está cifrada en esta verdad. Al haber pensado, el Espíritu Santo lo ha de haber inspirado, la gente que te lea tiene que saber que Jesús es Dios. Entonces escribe en este sentido. ¿Cómo lo hace? Lo hace de una manera maravillosa. Escribe esta carta, esta primera carta, el apóstol Juan, para dejarnos en la mente esta labor de Jesús como Dios. Insisto, no toma el tema cronológico, pero nos habla de esta verdad. Así que en este pasaje, en estos 4 versículos de primera de Juan, encontramos 4 verdades esenciales que tienen que ver con esta verdad de que Jesucristo es Dios. Y nos va a ilustrar esta temporalidad, cuando Cristo existió, nos va a hablar de su manifestación, nos va a hablar un poco del efecto de que Él haya venido y el propósito por el cual haya venido. Estos puntos los abordaremos a lo largo de esta meditación. Lo primero que tenemos entonces es la temporalidad de Cristo. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo llegó? ¿En qué momento empezó Cristo? Esa es una pregunta interesante. Hoy día muchas corrientes no cristianas, por cierto, no centradas en lo que dice la palabra, hablan de que Cristo es un ser creado. Dicen, no, Cristo existió a partir de un momento, es decir, nació allá hace 2000 tantos años, en un lugar específico, concreto, a través de una mujer concreta, específica, objetiva. Entonces Él nació allí como todos los seres humanos nacen
Y a partir de este momento Cristo existió, es decir, el Señor existió, lo ponen en un momento histórico de la humanidad, ¿no? Es decir, en ese momento Cristo existió. Y hay corrientes hoy día que dicen Jesucristo de ninguna manera es un ser eterno, Él es un ser creado como todas las personas. Este es un debate que ha tenido siglos y siglos. En el Concilio de Nicea, por ejemplo, se hablaba de este asunto y se trató de contrarrestar esta corriente y sale este famoso credo niceno en donde se establece una verdad absoluta y se habla de que el Señor Jesucristo, en el credo dice Cristo es, o Jesucristo es un ser no creado, ¿no? Es decir, era importante, era consustancial con el Padre, consustancial también con el Espíritu Santo. Entonces habla el credo de que Jesucristo no es un ser creado. Si no es un ser creado, ¿cuándo entonces tenemos conocimiento de Él? Nosotros humanos tenemos conocimiento a partir de que la Biblia nos lo enseña. Pero ¿cuándo inició Cristo? Dice Juan en esta primera carta, la primera frase que utiliza es lo que era desde el principio. Y hemos de notar que dice lo que era, no el que era. Sería interesante que nos hubiera puesto ahí el que era, porque hablaba de Jesucristo. Pero cuando habla de lo que era, está hablando de un asunto totalmente conceptual. No solamente de Cristo, que sí habla de Él, sino de lo que Cristo representó, la vida eterna, ¿no? Es decir, lo que era es Cristo junto con toda su obra, la vida eterna. El verbo de vida. Este ser maravilloso que otorga vida y que la da en abundancia. Habla de todo un concepto completo de salvación que incluye desde luego a Cristo y por supuesto la vida eterna. Entonces el apóstol dice lo que era desde el principio. Hablamos de la temporalidad. ¿Cuándo empieza Cristo? Dice el texto desde el principio. Tenemos por testimonio de Juan que en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 1, empieza igual. Nada más que allá en lugar de decir desde el principio, dice en el principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya sabemos entonces que en el principio, desde el principio, dice Juan. De tal manera que entonces remonta nuestra mente a el principio. La pregunta sería, ¿el principio de qué? Porque si hablamos entre usted y yo hablo en su principio, o desde su principio tiene un momento histórico. La verdad, hermano, es que usted no existió antes de nacer. Es decir, antes de ser engendrado, no existía, no era, no estaba. En la mente de Dios sí, pero pues usted no estaba. No participó en esto. No tomó una decisión, no dijo antes de que naciera, naceré mañana. No pasó esto. No tomó decisión, no estaba, no existía. Hay principio en todas las cosas. Pero Jesús dice que está desde el principio. Y además nos dice que es Jesús porque al final del versículo 1 nos habla tocante al verbo de vida y sabemos que el verbo de vida es Cristo. Usted nota en la Reina Valera 60 en su versión que la palabra verbo está con mayúscula, entendemos que está hablando de Cristo. Por el testimonio de Juan en su evangelio sabemos que el verbo se hizo carne, pues sabemos que el verbo está refiriéndose a Jesús. Así que entonces es desde el principio. Nos manda pues al principio, pero ¿al principio de qué? ¿Al principio de la historia? Allá en Belén, en aquel momento difícil de la historia del pueblo de los israelitas, en aquel tiempo, en ese momento específico. En ese momento que nos habla Gálatas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En ese momento histórico, ahí es donde empieza. ¿Ese es el principio? La respuesta es no. No es ese principio. Entonces, ¿cuál es el principio? Tenemos quizá que remontarnos a un poquito más atrás, y yo diría mucho más atrás en la historia de la humanidad. Tenemos nosotros esta misma expresión ahora en otro libro de la Biblia que es Génesis. Porque Génesis dice en su primer capítulo, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tenemos pues otra referencia del principio. Un principio es desde el principio que narra Juan aquí, que nos remonta a este momento. Juan habla del principio y nos lleva entonces en nuestra mente a un principio más principio que es Génesis 1:1. Pero también ahí tenemos un conflicto, porque entonces pudiésemos decir que Jesús, bajo este criterio, existió justo ahí, o empezó justo ahí. Nosotros decimos no, todavía no. Jesucristo está un paso antes del principio de Génesis 1:1. ¿Sabe que había un paso antes de Génesis 1:1? Nada. Y nada es nada. Tenemos un problema ahora
Problema de definición de términos, porque cuando yo digo antes había nada, nada es algo, por lo tanto ese nada ya es algo, entonces ya no es nada. Es un lío. Porque si yo digo que antes había nada, entonces algo había. La nada y la nada es algo, por lo tanto es un conflicto. No nos metamos en ese conflicto, no lo vamos a entender. No vamos a entender que antes de la creación había nada, porque ya había algo, había nada. Pero ese nada está a partir de nuestro conocimiento de nuestro entorno, de la naturaleza, del mundo, del cosmos. Pero algo había, ese algo que había, esto que existía antes y que existió por siempre y que está en la eternidad pasada y que no tiene un principio, es justamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque aparece de repente en Génesis una voz de Dios que dice, hagamos al hombre. Bueno, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Que entonces el principio del cual está hablando Juan no es justamente un momento histórico, sino que está hablando estrictamente de la preexistencia de Cristo. Cristo ha existido todo el tiempo. No ha tenido un nacimiento y no tuvo una muerte. Evidentemente, cuando vino al mundo encarnado en su cuerpo, en su calidad de hombre, murió, pero murió para vencer la muerte y entonces vivir por siempre. Él mismo dijo, soy el principio y el fin, alfa y omega. Así que nosotros conocemos de Cristo y sabemos que es preexistente, existió desde siempre. Este es algo que tenemos que tener en la mente y no tiene que perderse de nuestra vista. No lo entendemos. Hasta los más grandes eruditos teológicos de nuestro tiempo y de todo el mundo contemporáneo no lo han podido explicar, no lo vamos a poder entender. Este es algún conocimiento que tenemos que tener por fe. Quizá Pablo, tratando de entenderlo y de explicárnoslo a nosotros, lo dijo de una manera maravillosa. Eso es lo más cerca de una buena explicación de la preexistencia de Cristo. Él dice a los colosenses la siguiente expresión. Dice en estos versículos, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así queremos tener una idea de la preexistencia de Cristo. Pablo está diciendo, Él es antes de todas las cosas, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Seguimos sin entenderlo cabalmente, pero no busquemos entenderlo, creamos lo que dice la palabra. Cristo existió antes de la creación, es un ser preexistente. Bueno, por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, porque Él mismo es Dios. Es más, Él mismo dijo, antes de que Abraham fuese, fui yo soy, porque Él existe desde siempre. Es una doctrina que tenemos que sostener y además es una doctrina que tenemos que defender. De tal forma que la temporalidad de Cristo no la ubicamos en un momento histórico, la ubicamos antes de la fundación del mundo. Era evidente, era obvio en el plan de Dios que Cristo llegaría, como dice Pablo a los Gálatas, en el cumplimiento del tiempo. Se hizo carne y entonces vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Así que entonces Cristo existió desde siempre y esa es una verdad que tenemos que tener. Y cuando pensamos en las fechas de navideñas, tenemos que traer a la mente justo este hecho. Cristo ha existido desde siempre y es Dios. Pero Juan no se queda en esto. Habla de este Jesucristo preexistente que desde el principio estaba, que era el verbo de vida, pero además da testimonio de que Él y los demás apóstoles lo vieron, lo oyeron y lo tocaron. Dice el texto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este que era desde el principio, nosotros, dice Juan, lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Él es el verbo de vida, Él es el Dios encarnado. Maravillosa cosa, porque es un testimonio maravilloso de una aseveración, es así histórica, porque Cristo vino y vivió entre nosotros. Y en aquel tiempo Juan sí lo oyó, vaya que lo oyó.
Vaya que lo vio. Sí lo vio, vaya que lo vio. Además era uno de los discípulos que el Señor había tenido como muy cercanos, que experimentaron diferentes hechos que solamente algunos discípulos escogidos por el Señor vivieron con Jesús. Un discípulo amado de parte de Jesucristo. Así que lo oyó, así es que lo vio y lo tocó. Seguro durante todo el ministerio recostó su cabeza en Jesús. Seguro durante su ministerio él tuvo la posibilidad de tocar a Cristo. Y seguro en la resurrección, cuando el Señor apareció a los apóstoles y dijo: tóquenme, un espíritu no tiene cuerpo. Entonces seguro él, Tomás y todos los demás tocaron a Jesús. Es seguro esto. Así que tenemos el testimonio de él que nos dice que lo vio. Y además da testimonio de que era el verbo de vida. Tenemos el testimonio de que Él era justamente el preexistente. Cosa muy, muy importante. No solamente es un ser espiritual que existió antes de la fundación del mundo, sino que para la salvación del mundo se hizo hombre, y el testimonio de su característica humana es que era objetivo. Hablaba y lo oían, no es cierto, lo tocaban, caminaron con Él. Lo veían además con sus propios ojos. Así que la temporalidad de Cristo está ahí. Pero tenemos también, en segundo lugar, su manifestación, la manifestación de Cristo. Primero, su temporalidad. Él es preexistente, pero un día se hizo carne. Un día vino a habitar entre nosotros. Dice el apóstol Pablo: en este estado de exaltación en el que estaba, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Pablo, sino que se despojó de toda su gloria divina y vino a habitar entre nosotros. Y estuvo con nosotros y fue obediente, dice la palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que vino. Y se manifestó a nosotros, se manifestó de una manera maravillosa a nosotros, dice el texto en el verso 2, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, dice Juan. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Cristo se manifestó. No solamente preexistió, sino que en el momento histórico correcto, planeado por Dios, ni un minuto más ni un minuto menos, se manifestó. Vino Jesucristo y nació. Se encarnó en María y luego entonces nació Jesucristo y se manifestó. La manifestación de Jesucristo es muy importante. Cuando hablamos de la manifestación de Cristo, no solamente dijimos: sí, existió y ya. De ninguna manera. La existencia de Cristo trae como consecuencia la seguridad de lo prometido. La venida de Jesucristo y la manifestación de Jesucristo trae la garantía de todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Por eso dice Juan en el Evangelio: vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos finalmente lo que se nos prometió. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Juan el Bautista se encargó de decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el anunciado, el avisado. Así que se manifiesta una promesa hecha por Dios. Se manifiesta aquel ser que había de venir, anunciado, y que ahora estaba entre nosotros y que vimos su gloria. Se manifestó el Señor Jesucristo en ese nacimiento, pero junto con su manifestación nos da la garantía de la vida eterna. El texto dice: testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Cuando Jesucristo se manifestó, lo que sucedió es que entonces empezaba a sellarse aquella promesa de la eternidad, de la vida eterna, y a nosotros nos trajo la garantía que en ese ser que había nacido íbamos a vivir por siempre. Simeón lo tuvo en sus brazos y dijo: ahora mis ojos han visto la salvación, la redención de Israel. Él sabía que esa manifestación hecha le garantizaba a él la vida eterna con su Salvador en el futuro. Cuando Jesucristo viene y se manifiesta a nosotros, nos llama pues para ser salvos, ¿no? Recuerde usted que nosotros no venimos a Cristo, no aceptamos a Cristo. Él es el que nos acepta, y cuando Él nos acepta, nos llama pues, y nosotros corremos a Él por su llamamiento eficaz, entonces tenemos garantizado en nuestro corazón la vida eterna porque se ha manifestado a nosotros. Así que Él se manifiesta de una manera maravillosa al mundo, y esa manifestación trae como consecuencia la garantía, el sello de la vida eterna. Dice Juan: nosotros testificamos esto. Testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba en aquel preexistente que se había manifestado. Esta vida eterna, dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo pues es igual a vida eterna.
porque todo aquel que en Él cree no se pierde, pero tiene vida eterna. No podemos disasociar la vida eterna de Jesús. Ahora bien, déjeme decirle que hasta el que no cree en Cristo tendrá vida eterna. La diferencia es ¿dónde? La diferencia es ¿con quién? Porque el que no es creyente tendrá vida para siempre, pero con Satanás, en el lloro y crujir de dientes. Pero el creyente que conoce a Jesucristo ahora tiene la garantía de la vida eterna con Cristo para siempre. Se manifestó el preexistente. Maravillosa cosa. Ahora, no solamente vemos nosotros la temporalidad de Cristo y su manifestación, que es la vida eterna, sino los efectos de esta manifestación. En tercer lugar es los efectos de la manifestación. Tenemos en el versículo 3 esto: lo que hemos visto y oído, dice él, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El efecto de la manifestación de este Dios preexistente es que redunda en una comunión entre nosotros. ¿Sabe que estemos aquí nosotros reunidos ahora? Estamos en comunión. Pero lo que nos une a nosotros, amado hermano, no es un partido político, no es un equipo de fútbol, no es una ideología del mundo. Ni siquiera es porque nos caemos bien. Lo que nos une a nosotros es Cristo. Lo que nos tiene congregados aquí es Cristo, el preexistente, el que se manifestó, el que a usted y a mí nos ha dado la vida eterna. Igual y no nos conocemos y no sabemos dónde vivimos el uno o el otro, igual y no sabemos nuestros gustos y a lo mejor venimos de diferentes lados, pero lo que nos hace estar en comunión es Cristo y solamente Cristo. Así que entonces el efecto de que el Dios preexistente se haya manifestado es la comunión. Es muy importante porque nos mantiene juntos. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así que nosotros que lo vimos, testificamos a ustedes. Ya creyeron, ahora tienen comunión con nosotros. Si de repente vamos a una reunión en donde no hay creyentes, pues lo que nos une sería cualquier cosa menos Cristo. Pero si testificamos de Cristo y les decimos, esto sabemos, no lo hemos visto ni oído, pero conocemos a Cristo, es el Salvador, es el preexistente, se ha manifestado al hombre, le presentamos el Evangelio y si a Dios le place, lo salva y esta persona viene a Cristo, entonces tiene comunión con nosotros. Juan dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, pero para que vosotros tengan comunión con nosotros, nuestra comunión tiene que ser en Cristo Jesús, no otra cosa, en Cristo Jesús. Lo dice así, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no con otra cosa, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión del creyente, hermano, es Cristo Jesús. Ni siquiera dijéramos, lo que nos une a nosotros es la Iglesia Príncipe de Paz. No, lo que nos une es Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo. Ahora, este asunto de la comunión es muy importante que entendamos también. No solamente es comunión a partir de nuestro conocimiento en Cristo, que nos une, que es muy importante, sino que la comunión tiene una implicación importante. Y está en el contexto de toda la carta. La comunión, la implicación de la comunión tiene que ver con la defensa de esta verdad de que Jesucristo vino, que Dios se hizo carne, que Jesucristo vino en carne. La comunión implica una defensa de nuestra fe. Déjeme decirle que más adelante Juan en esta carta va a hablar, tengan cuidado porque viene el anticristo. Y es más, dice, muchos anticristos. ¿Sabe quién es el anticristo? Evidentemente no quisiera que viniera a su mente un personaje de la historia, una sola persona o una organización. Toda aquella persona que niega que Jesucristo ha venido en carne, este es el anticristo. Puede haber miles de anticristos, ¿no es cierto? Un montón de gente que dice Jesús no es Dios, Jesús no ha venido en carne. Ese es el anticristo. Ese es verdaderamente el anticristo. Y el Señor nos
previene, del anticristo. Y lo que hace Juan es decir, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión no solamente es estar unidos en Cristo, sino defender la verdad de la preexistencia de Cristo. Defender que Jesucristo es Dios. Así que cualquiera que viene y nos dice Jesucristo no es Dios, ese no puede tener comunión con nosotros, porque Dios es luz. Dice el Evangelio aquí, el libro aquí, la carta, que el que no tiene comunión con la luz que es Dios, no tiene comunión con nosotros. No podemos tener comunión con una persona que cree que Jesucristo no es Dios. Es más, me atrevo a decir, debe constituirse nuestro enemigo. Lo debemos amar, sí, porque hasta tenemos que amar a los enemigos, ¿no es cierto? Pero tenemos que defender que Jesucristo es Dios. Debe encolerizarnos que alguien diga que Jesucristo no es Dios. Nos debe enojar mucho y defender en la comunión que tenemos, que nosotros tenemos comunión con el Padre, verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Implica la defensa de nuestra fe. No podemos conceder, no podemos ceder terreno en esta circunstancia. No importa si creen que se debe de bautizar por aspersión o por inmersión, eso no es tan importante. Pero cuando alguien dice que Jesucristo no es Dios, esto no debe de ser parte de nuestra comunión con una persona así. Así que entonces tenemos a un Dios preexistente, la temporalidad de Cristo, existió desde siempre. Tenemos también la manifestación de Cristo. La manifestación de Cristo es que Él vino y nos dio vida eterna. Y tenemos también los efectos de esta manifestación, que justamente es la comunión entre nosotros. Y finalmente tenemos el propósito maravilloso de la venida de Jesucristo en el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese que tiene varias implicaciones este texto. Una persona sin Cristo no puede vivir en el gozo verdadero. Puede ser feliz, alegre, pero la alegría sin Cristo es efímera, es pasajera, se acaba en algún momento de la historia, ¿no es cierto? Usted puede decir, ay, nació mi hijo, es el mayor gozo que puedo tener. Le aseguro que se va a acabar en el nacimiento del que viene o en otra circunstancia. Si usted dice, tengo mucho gozo porque terminé una carrera profesional, se le va a acabar. Esto no le da un gozo permanente. Esa es alegría, está bien, qué bueno, ¿no? Debemos de alegrarnos. Pero usamos la palabra gozo de repente para cualquier cosa, pero la Biblia tiene la palabra gozo desde otra perspectiva, tiene otra idea. El verdadero gozo viene de saber que somos hijos de Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador. Porque cuando el Señor viene a nosotros y nos llama para la salvación, nos da de su Espíritu. ¿Y sabe qué? Parte del fruto del Espíritu es el gozo. Amor, gozo, paz, etcétera. Gozo. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Y el verdadero creyente, aquel que es objeto de la salvación, entonces su gozo es cumplido. No hay gozo sin Cristo. El centro del gozo está en el corazón del hombre regenerado. El gozo viene a un corazón regenerado, aun y cuando en su niñez no haya tenido momentos de gozo. Por ahí alguien dice, la persona tiene el centro de su gozo en sus antecedentes o en sus antepasados. Ahora, si de niño no fue maltratado, no se le dio atención, no se le dijeron palabras lindas, no hubo estas cosas, entonces no va a tener gozo. Y entonces incluso dentro de las iglesias se dice, para que la gente tenga gozo, necesitamos hacer una especie de terapia, de recordar cosas para traer a la mente el gozo y etcétera, etcétera. La verdad es que no es cierto. El gozo cumplido, el gozo verdadero, el gozo del Señor viene con el conocimiento de Cristo como Salvador. En el momento que el hombre entiende y la mujer entiende que Jesucristo es Dios y que tiene la vida eterna y que creyendo en Él tenemos la vida eterna, su gozo es cumplido. Hay gozo. ¿Sabe qué? Puede irle requete mal, pero en eso hay gozo. ¿No es cierto que Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? El hombre a veces es tan feliz
que no se da cuenta de lo infeliz que es el hombre creyente, porque el gozo que tiene es el gozo del Señor. Así que entonces el propósito de la manifestación de este Cristo preexistente que genera comunión entre nosotros es para que nuestro gozo sea cumplido. Y nosotros cantamos, ¿no es cierto? Gozo del mundo es el Señor. Grande gozo, decimos, hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, cantamos. Porque el gozo cumplido no tiene que ver con circunstancias a nuestro alrededor, ni con las cosas psicológicas del pasado. El gozo cumplido tiene que ver con el conocimiento de Cristo preexistente que se manifestó y que nos hace tener comunión unos con otros. Esa comunión que solamente puede haber en Cristo Jesús. Así hay gozo en nuestro corazón. Y nuestro corazón experimenta un gozo. Se cumple el gozo en nosotros. Quizá pudiésemos decir como Pablo a los filipenses: gozaos en el Señor, os digo. Otra vez les digo, regocijaos. Porque el que produce gozo es Cristo en nuestro corazón. Juan sabía de lo que hablaba, ¿no? Él decía: Cristo existió desde siempre, porque es desde el principio, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado. El verbo de vida existió desde siempre. Este verbo se manifestó a nosotros. Tuvo una manifestación maravillosa en su nacimiento, en su vida, en su resurrección. Esto provocó una gran y alegre comunión entre nosotros, porque lo que nos une es Cristo, que nos da la vida eterna. No otra cosa, Cristo. Esta comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo es una comunión que nos implica defensa de nuestra fe. Jesucristo ha venido en carne, es preexistente, ha existido desde siempre, es el Salvador. Esto nos genera un gran gozo. Nuestro gozo finalmente, nuestro gozo es cumplido. Y ahora que recordamos el nacimiento de Cristo, podemos decir: Señor, verdaderamente mi gozo está cumplido. De saber que soy hijo tuyo y que Jesucristo, que nació en Belén un día, es mi Salvador y mi Señor y me da la vida eterna. Oramos. Señor, tú eres maravilloso. Cuando vemos tu palabra, Señor, y la tratamos de entender y de comprender en lo profundo, podemos descubrir cuán maravilloso eres. Sabemos, Señor, tenemos este testimonio en nuestro corazón porque tu palabra lo dice muchas veces, que Cristo existió desde siempre. Él no nació un día o un día desapareció, sino que Él es desde antes de todos los tiempos, preexistente, divino, es Dios. Esto que fue desde el principio, alguien lo vio, Juan y los apóstoles, lo oyeron, lo tocaron, al verbo de vida. Y luego esto lo testificaron a otros y esos otros a otros y esos a otros hasta que nos llega a nosotros este testimonio y creemos en eso. Este Cristo se manifestó, Señor, de una manera ejemplar, en el cumplimiento del tiempo, y en su manifestación vimos la vida eterna, prometida para nosotros. Esto nos hace tener comunión entre nosotros, Señor. Esa comunión que tenemos con el Padre, contigo y con tu Hijo Jesucristo. Él es, Señor, el centro de nuestra comunión. Queremos defender esta verdad. Que no permitamos que nadie, Señor, venga a hablarnos de que Jesucristo no es Dios. Entendiendo esto, Señor, entonces nuestro gozo es cumplido. Y tenemos gozo, gran gozo. Ese gozo, Señor, que viene como producto de tu Espíritu Santo y que nos hace vivir gozosos de sabernos tus hijos y de saber que Cristo es nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra revelada. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.